Bien, vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este día que Dios nos da. Oremos. Le voy a pedir que inclinen su rostro. Aquí ven la cámara, por favor. O por lo menos si no la va a tener totalmente, ¿verdad? Pero por lo menos hay que la esté activando para saber que está ahí. Como les dije la vez pasada, jóvenes, esto es cuestión de ética, ¿verdad? Claro que eso de que usted tenga la cámara apagada y que la esté apagando y encendiendo le va también a afectar su nota, ¿verdad? Hay que tener la cámara activa en toda la clase. Pero como hay algunos que no les gusta que lo vean, me dejan ver. Bien, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por un día más que tú nos regalas. Gracias por la vida de cada alumno, Señor, de cada familia aquí representada. Ponemos en tus manos esta clase, Señor. Confiamos en que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. ¿Está listo el grupo Revolución Rusa? Sigue, es el tema. Porque vamos a ir en secuencia según, ¿verdad?, los eventos históricos, cómo sucedieron. ¿Quién es el encargado? Ruth, ¿verdad? Bien, entonces, Alan active su cámara, Gamaliel también, Daniela, Ana, Leonel, Andrés, active su cámara. Bessie, por favor, active su cámara. Bien, vamos a comenzar entonces con la exposición de los compañeros porque son dos grupos, ¿verdad? Y recordemos que solo tenemos menos de 40 minutos. Entonces voy a darle, permítame para que comparta pantalla Gabriel. Y yo siempre lo voy a estar aquí monitoreando, así que por favor tengan la cámara activa, presten atención. Hoy sí, Gabriel, ¿listo? Ya ahorita me espera. Ok. Ya mis. ¿Pueden ver? Sí, Gabriel, sí se ve. Comiencen entonces. Buenos días, mis compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre la Revolución Rusa. Participantes somos Ruth Pérez, Alan Sosa, Osman Meléndez, José Jiménez y yo, Gabriel Gómez. Los dejo con mi compañero Alan. Sosa, no se te escucha, Sosa. No se escucha, Alan. Verifíquele el sonido ahí. Creo que dijo que iba a ir a buscar algo. Ok.
ahora me... Ahora sí. bueno, es que estaba en otro chat de esta basura. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la chispa de la revolución. En esta situación el desconecto social era un enorme. Este tradujo en dos oleadas revolucionarias que se dieron en 1917. Por un lado, en el febrero se produjo una serie de revueltas que se obligaron al zar al dejar el trono. Cuando vio que no podía controlar porque incluso el ejército se ponía del lado de los protestantes, a partir de entonces se organizó un gobierno provisional que era cada vez más débil, mientras que una nueva forma de organización política ganaba cada vez más apoyo popular. Los sovietos o asambleas de trabajadores que querían impulsar una revolución socialista. Estos últimos protagonizaron la segunda oleada revolucionaria de 1917, el 25 de octubre, que equivale al nuestro 7 de noviembre, porque entonces se usaba otro calendario en Rusia. Liderados de Vladimir Lenin y León Trotsky, asaltaron la sede del gobierno provisional y se hicieron con el poder. Eso sería todo. Miss, ¿verdad que Osman no está en la clase? Permítame. Llámelo. Osman. No, no está. Bueno, entonces ahora va José Jiménez. Mi parte positiva. Bueno, Miss, yo voy a hablar sobre por qué la revolución de octubre ocurrió en noviembre. Vayámonos por parte el hecho de que la revolución de octubre ocurriera en noviembre y la revolución de febrero en marzo. Descoloca un poco, se debe de la manera de determinar las fechas. Las fechas hasta 1918 en Rusia se utilizó el calendario juliano, que va 2 semanas retrasado respecto al georgiano, al que se utiliza en gran parte del planeta. Una de las primeras cosas que hicieron los bolcheviques tras acceder al poder fue cambiar el calendario. Al contrario que otras iniciativas, esto agradó y fue más cómoda para los rusos. La guerra civil sucedió tras la Revolución de Octubre de 1917. Los opositores al gobierno, que eran los terratenientes, iglesias, militares de alto rango, pretendían terminar con la revolución. El país se dividió así entre los contrarrevolucionarios, el ejército blanco, y los bolcheviques, que eran el ejército rojo. Si bien los primeros contaban con apoyo internacional, luego de 3 años de guerra triunfaron los bolcheviques. Y ahora continúa mi compañera Ruth. Bueno, yo les voy a hablar por qué tuvo lugar la revolución. A los interesados en las teorías de la conspiración les gusta especular sobre las razones ocultas detrás de la caída de la monarquía. Algunos creen que fueron los alemanes que estuvieron en guerra con Rusia en 1914 hasta 1917, los británicos o incluso los masones los que tramaron la revolución. Aunque los historiadores creen que habían razones sencillas y lógicas para el malestar de las masas, fatigados por la Primera Guerra Mundial, que el pueblo deseaba la paz, pero la guerra se prolongaba. Debido a las frágiles infraestructuras, los funcionarios no eran capaces de proporcionar suficiente alimento a la capital o los suficientes recursos. Los disturbios del PAN marcaron el inicio de las revueltas. Los campesinos, es decir, la mayoría de la población, no estaba satisfecho con el gobierno, aunque el zar Alejandro II, ¿quién fue Alejandro II? Fue el zar del imperio desde el 3 de marzo desde el 3 de marzo hasta su asesinato en 1881. Ahora, ¿qué es un zar? Pues es muy sencillo, emperador de Rusia. Zar
Alejandro II los había liberado en 1861 al abolir la servidumbre. En 1917, la mayoría de estos antiguos siervos carecían de propiedades a su nombre. Los trabajadores sufrían una dura jornada laboral que sufrían en ocasiones eran exorbitantes, o sea que se salía fuera de lo normal, era más duro a veces y pues ellos no estaban muy contentos de tanto trabajar muy duro. Eh, en primavera, en 1917, incluso la realeza consideraba a Nicolás II un mandatorio débil y sin talento. Nicolás era hijo de Alejandro II y cuando Alejandro II lo asesinaron, quedó al mando Nicolás II, su hijo, ¿verdad? La familia real había estado manipulada desde hacía años por Rasputín, un místico que lo consideraban santo, pero que era odiado por una gran parte de la nación. Cuando ocurrió la revolución, la mayoría de los rusos ya no eran leales a la monarquía. ¿Qué eran los masones? Eran personajes más relevantes e influyentes, afiliados al sistema inglés. Ahora les voy a hablar que esto incluye por qué tuvo lugar la revolución, los tiempos de cambios. Las revoluciones rusas cambiaron el curso de la historia del país para siempre. Habían ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que murieron 12,5 millones de personas en la guerra civil. Y pues una de las ventajas se considera que fue el vestir de la gente, algo no sé, más avanzado, más elegante, más bonito y todas las cosas, ¿verdad? Así que, por ejemplo, el arte de la vanguardia está fuertemente asociado con la revolución y el socialismo, ya que los artistas y los bolcheviques se apoyaban mutuamente. ¿Qué eran los bolcheviques? Eran partidarios de una oposición radical ante el zarismo imperial y la democracia burguesa. Ahora los dejo con mi compañero Osman, si está aquí, claro. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las causas económicas. Las causas económicas. La Primera Guerra cobró el saldo de millones de hombres de ejército. Hubo escasez de trabajadores en las granjas y las fábricas. Los alimentos no alcanzaban. La otra causa es causas sociales y políticas. La sociedad rusa estaba compuesta en su mayoría por campesinos, quienes tenían pocos derechos para parcelas que podían trabajar, eran muy pequeñas. También las consecuencias. Una de las consecuencias era el derrocamiento de la monarquía absoluta de los zares. Número 2, el poder de Rusia frente al mundo. Número 3, el establecimiento de comunismo, la Unión de la República Socialista Soviética, la URSS. La cuarta y la última, división del mundo en dos. Por un lado el capitalismo y por el otro el comunismo, y esto resultó la Guerra Fría. Ruth, pon el otro. Gabriel, pone las consecuencias para que Osman las pueda leer. Ya las leí. Perdón. La consecuencia de la victoria de la revolución rusa salió de la guerra mundial, pero entonces estalló dentro del país una guerra civil que enfrentó a las fuerzas contra la revolución y los bolcheviques revolucionarios. Estos últimos salieron vencedores y establecieron un nuevo estado de la Unión de la República Socialista Soviética, SIR, URSS, que instauró un sistema económico comunista y régimen político de un partido único. El único país es
convertiría en una potencia económica, política y militar, aunque también hubo una enorme presión y falta de libertadores y paso por periodos de mucha pobreza. Además, la Revolución Rusa provocó un gran terremoto político en todo el mundo, ya que en muchos países inspiró otros movimientos revolucionarios, por ejemplo, en China y Cuba. El siglo XX no se puede entender sin todo lo que provocó la Revolución de 1917. Eso es todo. Gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Yo voy a hacer una pregunta. Básicamente, ¿en qué consistió la Revolución Rusa? Como algo general, ¿en qué consistió la Revolución Rusa? En resumen, ¿qué fue la Revolución Rusa? ¿Mm? A todos los participantes, cualquiera. ¿Mm? ¿Por qué se dio la Revolución Rusa? Pero lo puede contestar cualquiera. Cualquiera lo puede contestar. Del grupo. Bueno, lo indicado sería Ah, los del grupo, ¿verdad? Que son los que manejan el tema. bueno. ¿Mm? ¿Mm? Activa el audio, Ruth. ¿Mm? Bueno, entonces si los del grupo no pueden, vamos a ver los demás compañeros. Se supone que deberían de poder saber porque estudiaron el tema. Vamos a ver, ¿usted quería hablar, Samuel? Ah, ¿Usted quería hablar? ¿Mm? es que yo me lo entendía el tema. Solo lo único que entendí fue que eso fue un movimiento social y político en contra de 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 un un régimen. régimen que era zarcista. Así es, ¿verdad? No Fue sé si era eso. sí, 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 que fue un movimiento social contra un régimen zarcista que gobernaba entonces. así es, ¿verdad? Fue un movimiento social, ¿verdad? Ustedes hablaron que el pueblo se rebeló, que porque el pueblo tenía falta de alimento, el zar que gobernaba era débil, ¿verdad? Entonces, de ahí surgen dos pensamientos, ¿verdad? Surge el pensamiento comunista. De ahí viene el pensamiento comunista de la Revolución Rusa, ¿verdad? Que después quedó solamente como un ideal, nada más solo como un pensamiento, porque realmente nosotros seguimos viviendo el capitalismo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente exposición que viene las guerras mundiales, ¿verdad? Creo que ahí en esta exposición se incluye lo que es la Guerra Fría. Brian, si no me equivoco. A Rodolfo que pregúntele, él hizo que las diapositivas. Vamos a ver entonces, comienza el otro grupo. No sé si van a compartir pantalla o solamente van a Sí, sí, vamos a exponer. compartir pantalla. Ok, vamos entonces, ya está habilitado. Active la cámara, por favor, lo que van a exponer. Vamos porque el tiempo se avanza, ¿verdad? Solo quedan 15 minutos.
Mira, Miss. Sí. Bueno, nosotros vamos a hablar de las guerras mundiales. El grupo está compuesto por Brian Cruz, Samuel Rodríguez, Felipe Alvarado, Juliana Alvarado, Rodolfo Cerrato y yo, Nicolás Cerrato. Bueno, a partir de 1914 se abre el periodo de los 30 años de la guerra. Las guerras de este siglo fueron las más crueles de la historia. Los muertos eran una suma de cantidad de 10.000 millones de personas. Esto ocurre en la Primera Guerra. Y se dice que en la Segunda Guerra hubo una cantidad de 40.000 millones. En estos hechos se modifica la distribución de los Estados Unidos. Ocupa entonces el primer lugar en la economía mundial. Alemania declara la guerra y empieza a mostrarse con mucho poder. Invade Bélgica neutral. Alemania queda con el poder por su demostración en la guerra. Las tácticas de guerra, revolución industrial. Con la revolución industrial, la revolución empieza los avances tecnológicos. El 11 de noviembre de 1918 finaliza la Primera Guerra. Su objetivo era que la humanidad se dé cuenta de actos irracionales que pueden tener el hombre por el poder. La hipótesis se cree que las guerras surgieron por cuestión de política. Esto transformó el mapa de Europa. También existían deseos incontrolables de dominar el mundo por parte de algunos dirigentes que se hacían llamar la raza superior. Yo les voy a hablar sobre 9 causas de la guerra. 9 fueron las causas que determinaron el inicio del primer gran conflicto del siglo XX. 1. Rivalidad entre los estados por sus ambiciones imperialistas. Carrera armamentista entre grandes potencias. 3. Rivalidad entre ingleses y alemanes por el dominio del mar. 4. Grandes problemas internos en el imperio austrohúngaro por la cantidad de grupos étnicos. Militares unidos por la fuerza. 5. Carácter defensivo de alianzas europeas. 6. Conflictos rusos en el Balcanes. 7. Movilización de tropas irreflexibles. 8. Nacionalismo francés, deseoso de revancha por la derrota en la guerra franco-prusiana. Nacionalismo alemán. 9. Rivalidad económica entre los países capitalismos avanzados que compiten para conquistar nuevos mercados mundiales. Gracias. Las dos guerras y cuánto duraron. La Primera Guerra duró de 1914 a 1918, también conocida como la Gran Guerra, donde la Triple Entente luchó contra la Triple Alianza. Segunda Guerra, de 1939 a 1945, la mayor contienda de la historia, donde los aliados lucharon a las potencias de eje. A continuación, Miss, espérese porque se trabó.
la Primera Guerra Mundial. Las relaciones políticas de las grandes naciones europeas a principios del siglo XX no eran sinceramente cordiales, sino el resultado de convenciones. En la década del siglo XX, las principales naciones europeas formaban distintos grupos aliados. Por una parte, Francia, Rusia e Inglaterra formaban la Triple Entente. Por otro lado, Alemania, Australia e Italia constituían la Triple Alianza, la paz armada. Desde la guerra franco-prusiana de 1870, las rivalidades entre las naciones europeas fueron en aumento, más motivadas por adquisiciones de territorio y otras por expansión comercial, pero se conformaban por armarse. Sin llegar a las acciones de la guerra, a tal situación internacional se le llamó paz armada. Estallido y desarrollo de la guerra. El 28 de julio de 1914 fueron asesinados en Sarajevo el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono, y su esposa. A raíz de este suceso, Austria declaró la guerra a Siberia el 28 de julio en los primeros días de agosto. Entraban también la guerra Alemania y Rusia, Francia e Inglaterra, que apoyó a Serbia. Alemania invitó a Bélgica, atropelló a aquella pequeña nación, contestó defendiéndose y combatiendo durante toda la contienda. Fin de la guerra. Tanto Austria, Hungría, como Rusia, donde estalló la revolución que acabó con el zarismo. Se produjeron graves situaciones sociales. En Alemania, los grupos sociales presionaban para la funcionalidad de las luchas. El presidente Wilson de Estados Unidos, que había entrado a la guerra en 1917, propuso el Plan de la Paz, que fue aceptado tanto por los beligerantes en 1918. El 28 de junio de 1919, la paz definitiva fue firmada en Varsella. De 1919, en el Palacio de Versalles, Francia, firmaron la paz definitiva. Esta tarea fue confiada a una comisión formada por Wilson, presidente de Estados Unidos de América, y ministros de Inglaterra, Italia y Francia, representativamente
quienes quienes actúan con representaciones en sus estados. Ahora va mi compañero Brian. Active el audio, Brian. En la Segunda Guerra Mundial, mientras dos grandes potencias discutían la aplicación del Tratado de Versalles de 1919, había estallado en Rusia 2 años antes la revolución que puso fin al régimen zarista, que gobernaba aquella nación e implantó el comunismo, régimen en que el Estado es el único dueño de todos los bienes, provocando que desapareciese la prosperidad privada. Así pues, en Italia sucedieron huelgas y atentados que terminarían en anarquía. El pueblo se quejaba del resultado de la guerra y esto sería una de las cosas que la provocaría. El gobierno alemán, impulsado por su economía, emprendió reivindicaciones territoriales. En 1939 Hitler exigió cosas absurdas hacia Polonia, provocando que Francia e Inglaterra ofreciesen su ayuda en caso de posibles amenazas. En el mismo año se ocurrió la alianza entre Alemania e Italia. Así pues, al final de la guerra, las Naciones Unidas desmintieron la hipótesis que consistía en creer que las guerras eran creadas a partir de cuestiones políticas, ya que se dieron cuenta de que estas surgían en mayoría por cuestiones económicas y el deseo de poder de algunos dirigentes que pertenecían a partidos totalitarios. Dice, ¿me Mande. escucha, Dice? Sí, ¿Me Miss. escucha? ¿Quién falta todavía? Falta Samuel y Juliana. Bien, entonces solo tenemos 2 minutos, ya no van a poder exponer. Entonces ellos que les voy a dar un chancecito yo el otro jueves, porque ya van a quedar hablando de solos, ¿verdad? Entonces vamos a terminar aquí. Samuel queda para el otro, la parte final, ¿verdad? Y Juliana quedarían para el otro, porque ya no hay chance, ¿verdad? Solo quiero corroborar, está Luna. ¿Está Luna? No está Luna, ¿verdad? Sí, me dijo. Y Nicole tampoco está, ¿verdad? Bueno, Ángel. No está Ángel tampoco. Bueno, creo que solo ellos son los que están. Bien, jóvenes, nos vemos mañana entonces para la clase de cívica, ¿verdad? Los que no tienen grupo, por ejemplo, Andrés no tiene grupo, ¿verdad, Andrés? Vamos a ver cómo hacemos ahí, Andrés, porque usted tendría que haber ubicarse en un grupo para que usted no pierda esos puntos. Entonces, yo creo que le voy a tener que asignar otro trabajo, al igual que Luna ya. Connie, que está en Connie, active su cámara, Connie. Connie. Sí. Active su cámara por usted. Ángel, Andrés, Luna y quedan pendientes, ¿verdad? Bien, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Y pasen una feliz tarde. Nos vemos.